¿Qué te puedo dar que no me hayas dado tú? ¿Qué te puedo decir que no me hayas dicho tú? ¿Qué puedo hacer por ti si yo no puedo hacer nada? Si yo no puedo hacer nada si no es por ti, mi Dios. Todo lo que sé, todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que sé, todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo. Todo su amor, deja que todo renueva. Sean todos bienvenidos a su programa Jesús Evangelio. En este día compartiremos con ustedes un tema muy importante para nuestra vida espiritual y personal. Tenemos entre nosotros un invitado muy especial, el cual nos compartirá acerca de este importante tema. Padre, bienvenido. ¿Podría antes de iniciar compartirnos su nombre, dónde trabaja y de dónde eres? Un cordial saludo para todos. Para mí es motivo de gran alegría poder compartir de nuevo con ustedes este espacio de evangelización y de reflexión. Mi nombre es Carlos Andrés Giraldo Gómez, formador y director espiritual en el Seminario Nacional Cristo Sacerdote. Tengo 9 años de ordenado, 9 años de sacerdocio. Soy del municipio del Santuario. Y de verdad, de nuevo, muchas gracias por esta invitación, porque este es un espacio que propicia la reflexión y sobre todo, como ya lo dijo Carlos, de un tema tan fundamental para nuestra vida espiritual. Muchas gracias, Padre, por acompañarnos. Es una alegría muy grande poder tenerlo en este programa para todas las personas que nos sintonizan, que ven este canal y que ven este tema tan importante que vendremos a desarrollar a esta hora. Antes de continuar, queremos compartir con ustedes un tema evangélico que es alusivo al tema que vamos a desarrollar. Para ello hemos tomado el Evangelio de San Marcos, capítulo 15, del versículo 33 al 39. Llegada la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora nona. A la hora nona gritó Jesús con fuerte voz: Eloí, Eloí, lema sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oír esto, algunos de los presentes decían: mira, llama a Elías. Entonces uno fue corriendo a empapar una esponja en vinagre y sujetándola a una caña le ofrecía de beber, diciendo: deja, vamos a ver si viene Elías a descolgarle. Pero Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró, y el velo del santuario se rasgó en dos, de arriba a abajo. Al ver el centurión que estaba frente a él, que había expirado de esa manera, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Padre, sea nuevamente bienvenido a este programa, ya que vamos a comenzar a desarrollar el tema que, como el texto evangélico nos hace alusivo a él, que será sobre el misterio de la pasión. Quisiera que nos ayudara a desarrollar unas preguntas previas que traemos. Claro que sí. Padre, en sentido general, ¿qué es el misterio de la pasión y la muerte en la cruz? Este misterio de la pasión y muerte en la cruz de nuestro Señor se enmarca en un primer momento en un contexto histórico. La tortura preferida en el Imperio Romano era precisamente la crucifixión. La cruz era sinónimo de escarmiento, sinónimo de maldición, era la suerte de los impíos, de todos aquellos que eran considerados criminales.
era una forma de escarnio público y también una forma de, digámoslo así, exhortar a todos aquellos malvados para que no cometiesen crímenes y mirándolos crucificados, pues dejaran de cometer maldades. Esto en cuanto a un contexto muy general, histórico, todo el sentido que los romanos le daban a la crucifixión. Luego, es curioso que al ser el pueblo de Israel sometido por el pueblo romano, también en Jerusalén y en otras partes del imperio se comenzase a aplicar esta misma pena que se aplicaba en todas partes por los romanos. Pero allí en Jerusalén va a tomar una connotación particular. ¿Por qué? Porque en Jerusalén pues está el templo y está precisamente todo este pueblo elegido de Dios, todo el pueblo judío, que precisamente habla de sacrificios que se tienen que ofrecer a Dios, sacrificios de propiciación, sacrificios de expiación para la remisión de los pecados. Sabemos que el pueblo de Israel subía cada año a celebrar la Pascua y durante la Pascua se ofrecían innumerables sacrificios, desde tórtolas y pichones hasta bueyes, vacas, toros, caballos y otro tipo de animales que precisamente se ofrecían como sacrificio a Dios para la remisión de los pecados. Y es que precisamente en la espiritualidad del pueblo de Israel se va creando esta mentalidad. Dios nos perdona, nosotros le tenemos que ofrecer algo a Él para que nos perdone. Nosotros le damos de lo que tenemos y así Él es propicio hacia nosotros y nos concede su perdón. Por lo tanto, cuando Cristo muere en la cruz, los cristianos entienden en un sentido muy profundo el sentido de su pasión, el sentido redentor de la cruz. Por lo tanto, ellos recuerdan, por ejemplo, seguramente, esa señalación que hace Juan el Bautista cuando en un episodio de la vida de Jesús él dice: «He ahí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Bien sabemos que en la Pascua se ofrecía el Cordero Pascual. Cuando Juan el Bautista dice esto de Jesús, pues se sobreentiende que Jesús es aquel que va a ofrecer un sacrificio en sí mismo, a través de su propio cuerpo, el sacrificio redentor de la cruz. Si bien el sacrificio de Jesús se comienza a vivir desde mucho antes con su encarnación, hay una plenitud en la cruz. Cristo muere a sí mismo haciéndose como nosotros. Viene del cielo, se encarna en la Virgen María, viene y comparte una condición humana como la nuestra y muere a sí mismo. En ese sentido, renuncia a sus privilegios divinos y quiere compartir nuestra condición humana. Eso por una parte. Luego, ese mismo Jesús lleva a sus últimas consecuencias el sacrificio y se ofrece en la cruz. Recordando aquello que dice en el capítulo 10 del Evangelio de San Juan: el buen pastor da la vida por sus ovejas, nadie me la quita, yo la entrego libremente. Por lo tanto, se ofrece al Padre como un sacrificio de propiciación, como un sacrificio redentor. Por lo tanto, la cruz para los cristianos en general va a tomar un sentido no de maldición, no solamente de castigo, de escarnio público, sino que va a ser sinónimo de salvación. Aquel castigo que era sinónimo de maldición, Jesús lo convierte en sinónimo de salvación, de redención, de rescate. Por lo tanto, es el sentido general de la cruz de Cristo. A partir del sacrificio de Cristo en la cruz, se comienza a darle un sentido totalmente nuevo a esta tortura. Por lo tanto, los cristianos van a utilizar en el lenguaje cotidiano la palabra cruz para referirse a las persecuciones, a las enfermedades, a las dolencias y especialmente a todo lo que ellos puedan sufrir por Cristo, por su iglesia, por su evangelio. Y el sentido general es precisamente este, un sentido de salvación, de redención. Más aún, la cruz se va a identificar luego con el mismo Cristo. Por eso nosotros en la liturgia conservamos eso que los primeros cristianos atesoraron tanto, la adoración de la cruz.
no tanto como un objeto, sino como un misterio. Adoramos la cruz porque la cruz es el mismo Cristo. En un sentido general podríamos decir esto, hay otras tantas cosas que se podría decir, pero en un primer sentido muy general podríamos introducir, haciendo precisamente como hicimos ya, este contexto histórico y religioso en el cual se da el misterio redentor de Cristo en la cruz. Muchas gracias, Padre, y a ustedes televidentes que nos sintonizan, sean también bienvenidos a los que se conectan en este instante. Recuerden que nos acompaña el Padre Carlos Andrés. También el tema que venimos desarrollando es la pasión, el misterio de la pasión, respecto a que se acerca la Semana Mayor. Es importante que podamos comprender más de cerca, más personalmente, de manera muy espiritual, el tema del misterio de la pasión. Padre, ¿podría explicarnos un poco cómo podemos hacer la aplicación del misterio de la pasión a nuestra vida, al contexto social, al contexto eclesial? ¿Cómo no? Como ya lo dije al inicio, los cristianos fueron cambiando de un modo positivo el sentido de la cruz. Cristo muere en la cruz, es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, y por lo tanto, si por la cruz nos viene a nosotros un bien, sufrir la cruz de Cristo ya no es una maldición, sino una bendición. Participar en los dolores de Cristo se convierte para el cristiano en motivo de alegría, de redención. Evidentemente es paradójico, es contradictorio decir que en los sufrimientos se haya gozo, pero es que los cristianos van entrando en la lógica de Dios, una lógica que nos enseñó su Hijo Jesucristo. Él fue capaz de soportar este castigo, este tormento, este escarnio público, este suplicio, pero fue capaz también de darle un sentido distinto, el sentido de rescate. Nosotros quedamos esclavizados por el pecado y el pecado precisamente hizo que el pueblo de Israel ofreciese sacrificios para redimir esos pecados, para que Dios los mirase propicios. Por lo tanto, y ya lo dije, cuando Juan Bautista dice este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, precisamente se refiere a Jesús, y Jesús con su sacrificio nos rescata de ese pecado. Por lo tanto, para los cristianos va a comenzar a ser fundamental precisamente el sufrir como Cristo sufrió. De hecho, en los primeros siglos el martirio era considerado una bendición, un don, un privilegio. De ahí que a lo largo de la historia muchos hayan decidido a responder ante el mal del mundo con una bendición, es decir, entregando su vida como la entregó Jesús, sin resistencia, sacrificando sus pasiones, mostrando que es posible vivir la persecución, vivir el descrédito, vivir incluso una vida llena de tormentos con tal de imitar los sufrimientos de Cristo. De ahí que el cristianismo siempre haya predicado la importancia del sacrificio. Y entonces, si hay una calamidad pública, un desastre causado por la naturaleza, en el dolor causado por ese desastre, porque hay pérdidas materiales, pérdidas económicas, pérdidas de vidas humanas, se pierden bienes culturales, se pierden grandes áreas de cultivos. Por lo tanto, ante estas tragedias humanas, el cristiano siempre ha encontrado una respuesta en el dolor vivido por Cristo. Cristo asume el dolor de la humanidad, nosotros a su vez asumimos este dolor y lo hacemos fecundo. La fecundidad del dolor vivido en clave de redención, imitando a Jesús en su pasión, comienza a iluminar la realidad. ¿Y qué produce esta capacidad de ofrecer sacrificios, a imitar la cruz de Cristo? Produce fortaleza. El cristiano se va fortaleciendo en el misterio de la cruz, ofreciendo sus dolores. Entonces, a nivel social tiene un significado de fortalecimiento de la voluntad, de fortalecimiento digámoslo así, de todas las virtudes humanas. Y por eso el ser humano aprendió a resistir, la cultura occidental aprendió a resistir, a pesar de las calamidades siempre siguió adelante. Y no obstante tantos sufrimientos que ha vivido la humanidad, aprendimos a afrontar el sufrimiento con optimismo, porque hay algo más allá del dolor, hay algo más allá de la cruz, y eso todo es gracias al sentido que le dieron los primeros cristianos. Por lo tanto, ese misterio de la cruz se puede aplicar a muchas realidades de la vida, a nivel personal, a nivel familiar
un sufrimiento, una dolencia, una enfermedad, una tragedia. Todo toma sentido si miramos a aquel que fue capaz de soportar ese suplicio. Y así podemos aplicarlo a cualquier otra realidad, porque la cruz de Cristo es capaz de darnos fortaleza. De ahí que San Ignacio de Loyola recomiende rezar esa oración que nosotros hacemos usualmente después de la comunión, en donde le decimos: pasión de Cristo, confórtame. Sí, porque en la pasión de Cristo encontramos la fuerza suficiente para sacar fortaleza en medio de la debilidad. Qué bueno, Padre, esto es un tema que verdaderamente nos apasiona, que verdaderamente nos ayuda a encontrarnos más con el misterio o precisamente que vamos a vivir en la Semana Mayor. A todos nuestros televidentes también les recordamos que nos acompaña el Padre Carlos Andrés, que estamos transmitiendo desde las instalaciones del Seminario Cristo Sacerdote. Es bonito algo que usted decía, Padre: el misterio de la cruz nos ayuda a fortalecer la voluntad. Precisamente algunos padres de la Iglesia nos han dicho que por un árbol ha llegado el pecado al mundo, y por un árbol, por el madero de la cruz, nos ha llegado precisamente la salvación. Padre, qué rico que nos compartiera con nosotros cuál es el sentido espiritual de la cruz. En la línea de lo que venimos diciendo, la cruz tiene un sentido muy espiritual. Incluso muchos se atreven a decir que por eso la cruz tiene un travesaño horizontal y un travesaño vertical. El travesaño vertical, es decir, ese travesaño que se alza hacia el cielo, habla de nuestra relación con Dios. Nosotros debemos mantener una relación con Dios, y relación con Dios a través de los acontecimientos de la vida, no solamente a través de la oración, de los sacramentos, del contacto que podamos tener con Él a través de la palabra, del anuncio, de la evangelización, sino que también tener un contacto con Dios a nivel horizontal, es decir, a nivel terrenal. Es decir, todas las realidades que vivimos en la existencia deben estar iluminadas por nuestra relación con Dios. Por lo tanto, el sentido espiritual de la cruz nos habla de una relación con Dios y relación con el mundo, relación con los demás, con los hermanos. Por eso la cruz tiene esa forma, ¿no? Es lo que en la tradición espiritual de la Iglesia se ha consolidado, y nos han dicho precisamente que debemos vivir esas dos dimensiones: el amor a Dios, el amor a los hermanos, la relación con Dios y la relación con los hermanos. Esto es fundamental para poder vivir una vida particularmente en Dios. Y es que démonos cuenta de algo: si nosotros vamos a la vida de los santos, que son los que mejor nos explican el sentido espiritual de la cruz, vamos a encontrar que los santos han tenido todos una vida llena de sufrimientos, de angustias, de desesperación, de persecución, de enfermedad. Santos que han sufrido muchísimo en un lecho a causa de una enfermedad, de una parálisis. Santos que han sufrido persecuciones. Y si no han sufrido persecuciones a nivel físico, sí las han sufrido a nivel moral. Y entonces caen en el descrédito, inventan calumnias sobre ellos, y ellos con paciencia son capaces de sobrenaturalizar la dimensión horizontal de la vida, esta historia nuestra, y sobrenaturalizando la historia personal son capaces de unirse a Dios. Los acontecimientos de esta vida nos unen a Dios. Muchas veces no nos explicamos el porqué de una enfermedad, el porqué de una situación económica, de una quiebra, el porqué, por ejemplo, de la pandemia, el porqué de las guerras. Esto precisamente tiene un origen en el mal causado por nosotros. Pero cuando somos capaces de enfocar esto en la cruz de Cristo, la vida toma un tinte nuevo. Y en la vida todo tiene un tinte espiritual. Y ese tinte espiritual nos permite precisamente soportar cada dolor, cada situación, porque somos capaces de, en primer lugar, de tomar fuerzas de Dios, de Cristo Jesús, que fue capaz de sufrir la cruz, y luego iluminar desde esa relación con Dios el plano horizontal, la realidad humana. Por lo tanto, esa relación con Dios, esa relación con el mundo y con los hermanos, nos hablan de un sentido profundo y espiritual de la cruz para todos nosotros. Qué bueno, Padre, es bonito poder ver
no sé si se puede aplicar la palabra analogía, este sentido horizontal y vertical de Claro. de la cruz en nuestra vida espiritual. Claro. Padre, desde una parte aplicativa o teológica o como lo veníamos haciendo desde la analogía, ¿cómo podemos hablar de la cruz como la misericordia y la justicia de Dios en Jesucristo? Como dije al inicio, hay necesidad de reparar el pecado. Todos nosotros tenemos una condición pecadora. Nosotros, ¿cómo podemos devolverle a Dios tanta bondad? Tanta bondad de su parte, tanta misericordia para con nosotros, el don de la creación, el don de la existencia. Precisamente el pecado es una ofensa tan grave que no hay cómo repararla. Como dice ese canto que nosotros hacemos de ofertorio, ¿qué te puedo dar que no me hayas dado tú? ¿Qué te puedo decir que no me hayas dicho tú? Nosotros, de lo poco que tenemos, de lo que producimos en la tierra, de los ganados, de lo que nos ganamos económicamente, separamos algo para Dios. Esa cultura del diezmo, la cultura de la ofrenda, del sacrificio, se fue interiorizando muchísimo en el pueblo de Israel y nosotros heredamos toda esta cultura de ofrecerle a Dios en reparación. Recordemos ya desde el Antiguo Testamento los sacrificios de Caín, los sacrificios de Abel, cómo ellos ofrecen a Dios el fruto de la tierra y el fruto de los ganados, las primicias, precisamente para tener una comunión con Dios, para ofrecer un sacrificio de alabanza. Por lo tanto, eso ya va hablando de cómo nosotros estamos reparando el mal que hemos hecho de alguna manera. De hecho, en la Cuaresma se nos invita a nosotros a ofrecer ayuno, sacrificio, limosna, para reparar el mal que hemos hecho. En este sentido, la cruz tiene el sacrificio reparador mayor. Si la Santa Eucaristía es el sacrificio de Cristo en la cruz, cada vez que ofrecemos la Eucaristía nosotros estamos ofreciendo el sacrificio del Hijo al Padre. Dios mira el sacrificio del Hijo, el sacrificio de Cristo e inmediatamente dice: los perdono de todos sus pecados. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Cristo, que fue realizado de una vez y para siempre y se perpetúa en la Eucaristía, es para la propiciación de los pecados. Y es el objetivo principal y el misterio redentor de la cruz de Cristo. Cristo nos rescata del pecado y de la muerte, nos da la salvación, es la Pascua cristiana. Si el pueblo de Israel estuvo 40 años esclavo del faraón en Egipto y Dios lo saca atravesando el Mar Rojo, Dios los saca de esa esclavitud, los libera y por eso celebran la Pascua, nosotros los cristianos pasamos de la esclavitud del pecado a la libertad de la gracia debido al sacrificio de Cristo en la cruz, gracias al sacrificio de Cristo en la cruz, que es por la redención o para la redención de los pecados. Entonces es el sentido profundo. Cristo se ofrece como el Cordero de Dios, como el Cordero Pascual, para borrar las innumerables faltas que hemos cometido y de este modo reparamos y satisfacemos la ofensa que hemos hecho a Dios. Qué bueno, Padre, poder seguir hablando de este maravilloso tema y viéndolo desde una manera, precisamente en el episodio de cuando Jesús está en la cruz, cuando ya Jesús está a punto de expirar, que le clavan precisamente el soldado, Claro. la lanza en el costado de Jesucristo, cuando Jesucristo emana Sangre y agua. sangre y agua, cómo se ve precisamente ahí, o cómo la iglesia, cómo los padres de la iglesia, la teología, ha podido ver desde ahí cómo Dios emana la misericordia al mundo. Desde Claro. ahí, cómo Dios muestra su amor, su infinita misericordia. Padre, quiero que nos comparta también con nosotros algo muy importante, desde puntos muy generales, cómo se ha ido dando la realización de la cruz a nivel histórico. Hay una comprensión diversa y a la vez unificada de lo que es el misterio de la cruz. Por lo tanto, la cruz, ya dijimos al inicio, es vista al principio como una maldición. De hecho, San Pablo lo va a decir: escándalo para los judíos, necedad para los gentiles. Para nosotros, fuerza de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un nuevo horizonte de comprensión. Ya no es el escándalo para los judíos, porque no es un escarnio público. Quien murió en la cruz no es un criminal, porque Cristo fue crucificado en medio de dos ladrones, como significando precisamente escarnio público.
Y para los griegos era necedad, porque no les interesaba precisamente escuchar sobre un hombre muerto en la cruz como tantos habían muerto. Para los cristianos comienza a tomar un tinte nuevo. Y entonces al inicio del cristianismo la cruz fue vista como bendición. De hecho, el primer símbolo cristiano propiamente es la cruz. Después van apareciendo otros símbolos, pero esta cruz va a tomar una relevancia particular. Evidentemente, como los primeros siglos de la iglesia son de persecución, la cruz, podríamos decir, en los primeros siglos y sobre todo para los padres de la iglesia, como San Ignacio de Antioquía, es sinónimo de martirio. Y no solo de martirio, sino de testimonio. Yo doy testimonio de que creo en Cristo Jesús si precisamente muestro por delante de mí el misterio de la cruz. Ya lo va a decir el mismo apóstol San Pablo en el capítulo 2 de la carta a los Gálatas: estoy crucificado con Cristo. Vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí, porque la muerte es una ganancia. El sentido del martirio que van a tomar los padres de la iglesia lo beben también de San Pablo, de esa unión profunda con el misterio de la cruz de Cristo. Y como San Pablo dice en los Gálatas que está crucificado con Cristo, en otras partes va a hablar de sus padecimientos, de la unión con su pasión, va a decir en otra parte que él tiene en su cuerpo las llagas de Cristo, porque en los primeros siglos, y eso nos acompaña hasta el sol de hoy, nosotros decimos que la cruz de Cristo es sinónimo de esa aceptación de los sufrimientos, de esa identificación con la pasión. Pero también a lo largo de la historia se ha visto la cruz como sinónimo de salvación. Por lo tanto, la cruz ya no es maldición, ya es algo que incluso los cristianos comenzaron a llevar en representaciones particulares de piedad popular. Entonces hacían cruces de metal, cruces de madera, cruces de piedras preciosas y comenzaron a llevar la cruz. De hecho, nuestros obispos llevan la cruz precisamente como un signo de victoria, no como un signo de derrota, de vergüenza, sino la victoria. Por eso, cuando los primeros cristianos comenzaron a comprender más la importancia de la cruz, en la torre de las iglesias que iban construyendo siempre la coronaban con la cruz y decían una expresión bellísima: stat crux, es decir, la cruz está firme mientras el mundo gira. La cruz sigue siendo la misma, la cruz le da la estabilidad al mundo. Y no sé, Carlos, si usted recuerda de pronto, y ustedes, todos ustedes han visto, por ejemplo, el orbe o el mundo que tiene el niño Jesús de Praga en sus manos. Es el planeta Tierra, la Tierra, el mundo, que está coronado por una cruz. Esta cruz, este orbe, también lo llevaban los reyes en su mano, porque precisamente eran reyes cristianos que precisamente manifestaban el señorío de la cruz de Cristo sobre el mundo, la cruz sinónimo de salvación. Y ustedes van a Roma, por ejemplo, y a otros lugares en donde hay un obelisco. Los obeliscos eran unos bloques de piedra que terminaban en punta y que los egipcios colocaban en sus ciudades, en sus templos. Cuando los romanos comenzaron a llevar todos esos obeliscos a Roma y Roma se convirtió en cristiana, en la cima de los obeliscos comenzaron a colocar la cruz como sinónimo no de muerte, sino de victoria, la victoria de Cristo sobre el paganismo, sobre los dioses paganos, la victoria de Cristo sobre la muerte, sobre el pecado. Por lo tanto, era sinónimo de victoria, no solamente sufrimiento, sacrificio, salvación, sino victoria, la alegría de ver la cruz. Cuando los ejércitos cristianos llevaban las banderas y el enemigo veía la cruz que ondeaba en las banderas, temblaban de miedo y retrocedían, porque la cruz tenía un sinónimo de salvación. Y de hecho hay un himno de Domingo de Ramos que dice: las banderas reales se adelantan y la cruz victoriosa en ellas brilla. La cruz en que Cristo, sufriendo muerte, nos dio vida, y en que sufriendo muerte, o con la que sufriendo muerte nos da la salvación. Es precisamente un himno que canta la realeza de Cristo porque es victoria. Y el resucitado, en el banderín que se le coloca la cruz. Entonces, sacrificio, salvación, luego va a tener un sentido espiritual, de aceptación de muchas otras cosas. De hecho, San Juan de la Cruz, y con esto termino, porque ya es un sentido, el sentido tal vez actual que tiene la cruz para nosotros, porque tal vez nosotros no estamos sufriendo persecución física
hasta el punto de derramar la sangre. Tal vez tampoco estamos sufriendo una persecución moral, no nos están desacreditando ni hablando mal de nosotros, aunque cada día se acerca más otra vez este tipo de persecuciones. Pero San Juan de la Cruz habla de un sentido místico y por eso él se pone el nombre de la cruz, el nombre de que él toma, San Juan de la Cruz. Juan de la Cruz, ¿por qué? Porque ama mucho el misterio de la cruz. ¿El qué va a decir? Si alguno le propusiese una doctrina de anchura, sea prelado o no, es decir, si alguno de usted le propone una doctrina que le llame la atención, diferente, llamativa, a nivel espiritual, sea prelado o no, o sea, haga parte de la iglesia o no, no la acepte ni la abrace. Antes bien, más sacrificio y deshacimiento de todas las cosas, y no acepte a Cristo sin cruz. Es decir, la cruz para nosotros tiene sentido porque está Cristo. Por lo tanto, San Juan de la Cruz nos invita a asumir el misterio de la cruz desde un punto de vista espiritual. Así no estemos sufriendo persecución ni descrédito, pero sí a nivel espiritual. Aceptando ese misterio, yo encuentro salvación, que es el sentido más general que se le ha dado. Ya nosotros muchas veces no comprendemos el sentido de la cruz porque somos modernos, pero en la antigüedad se comprendía más porque era el contexto en el que vivían, la pena que se aplicaba. San Juan de la Cruz, que va a decir: acepte la cruz de Cristo y no busque a Cristo sin cruz. A Cristo hay que aceptarlo con ese misterio de la cruz. Y más bien, a veces hay que asumir ciertos sacrificios a nivel personal, solidarizándonos con los que sufren, solidarizándonos con los que son perseguidos, solidarizándonos con ese misterio en el que hemos creído durante tantos siglos en la Iglesia. Es bonito poder ver cómo a lo largo de la historia se va afianzando más ese sentido de la cruz, del misterio de la cruz, pero sobre todo el misterio de la cruz visto desde la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. A todos los que nos han venido televisando, a todos los que nos han venido escuchando, sean ustedes bienvenidos, sean ustedes acogidos en este programa. Queremos también compartir con ustedes, animarlos a que sigan televisando este programa cada 8 días para que se sigan llenando de la fe del Señor, de los temas que aquí le compartimos. Ya para ir finalizando, Padre, queremos que nos comparta algo que nosotros como cristianos o incluso a todas las personas del mundo nos cuesta como comprender, y es esa dicotomía entre sacrificio y redención y los efectos propiamente que trae este sentido de la cruz, pero en ese sentido del sacrificio y la redención. Es decir, nosotros muchas veces nos preguntamos cómo es que en la iglesia, a través de pronto del sufrimiento, recibimos gracias, cómo es que a través del sufrimiento recibimos bendiciones. Eso en la mente humana del común, por decirlo así, nos cuesta mucho aceptarlo o creerlo, incluso lo despreciamos porque nunca lo creemos como una verdad. Comienzo con lo que acabo de decir de San Juan de la Cruz. Hay que abrazar la cruz. Ese misterio de la cruz permea toda la realidad del cristianismo, toda la realidad espiritual del cristiano. No se entiende el cristianismo sin cruz. De hecho, la cruz es el distintivo por excelencia de todo cristiano. Por lo tanto, nosotros debemos acoger el sacrificio en un sentido espiritual. Miren, a Dios nadie le puede pagar tanto bien. El único que puede satisfacer y dar gracias a Dios en modo perfecto es su Hijo Jesucristo. Por eso nosotros celebramos la Eucaristía. Cada vez que nosotros vamos a la Eucaristía participamos en el sacrificio redentor y salvador de Cristo. Y ustedes cada vez que celebran la Eucaristía se dan cuenta de cómo nosotros los sacerdotes decimos, levantando la hostia y el cáliz después de la consagración, diciendo: por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y el pueblo responde diciendo: amén. Y a veces es bellísimo escuchar cómo coralmente todos cantan amén solemnemente, porque es el sacrificio que ofrece el sacerdote y el pueblo cristiano en acción de gracias a Dios.
Dios, mirando ese sacrificio del que eran figura los sacrificios del Antiguo Testamento, pero ahora es el Hijo el que se sacrifica, el Cordero de Dios, pues nos redime. Antiguamente habían unas órdenes religiosas, los mercedarios, los padres trinitarios y otras órdenes religiosas que entregaban su vida por los esclavos. Entonces, ¿qué decían? Veían a una persona, un padre de familia que había sido raptado como esclavo, decían: yo me quedo por él, ustedes me toman a mí como esclavo y a él lo dejan libre que vaya a responder por su familia, yo me quedo por él, yo tomo el puesto de este esclavo. Eso se llama redención. También los esclavos se compraban a precio de moneda, ¿cierto? A Jesús lo vendieron de hecho a precio de esclavo, 30 monedas de plata, no sé, había una tasa, un precio para comprar esclavos. Evidentemente la esclavitud del pecado es muy grande y no hay cómo pagarla. Es decir, ese rescate por la esclavitud del pecado, ese rescate que hizo Cristo, no hay cómo pagarlo. Por eso nosotros, ¿qué le ofrecemos a Cristo, a Dios? A su mismo Hijo Jesucristo, el sacrificio de Cristo en la cruz, nos unimos a Él. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ir sacrificando lo poco que tenemos, lo que produce la tierra, lo que hemos ganado económicamente, ir dando muestras de nuestro amor a Dios por la redención que Él nos da, e ir participando en ese sacrificio de la redención. Yo recuerdo, y aquí Carlos, hay una experiencia bellísima a nivel espiritual que yo viví y que ya muchos de mis alumnos la conocen. Cada vez que les hablo de liturgia, del sentido espiritual para vivir la Eucaristía, les hablo mucho de esto. Yo soy del santuario, en mi pueblo yo cada vez que iba a vacaciones, pues naturalmente iba a colaborar a la parroquia. Y recuerdo que en el momento de el ofertorio se pasaba recogiendo la ofrenda. Y siempre a mí me llamaba mucho la atención una señora muy pobre, muy humilde, muy sencilla, que se tocaba el pecho 3 veces cada vez que yo pasaba, no daba nada, pero comenzaba a rezar algo y se golpeaba el pecho. Un día, como los seminaristas somos curiosos, yo le pregunté qué sucedía cuando ella dentro de la misa, así, pues no le pregunté por qué no daba ofrenda, pero le pregunté por qué se golpeaba el pecho. Ella me dijo: seminarista, mire, yo soy muy pobre y no puedo dar nada y soy muy pecadora, pero yo le hago caso a nuestro Señor, que dice: un corazón quebrantado y humillado tú no lo desprecias, y esa es mi ofrenda. Yo en ese momento rezo un yo pecador, ofreciendo mi miseria, mi arrepentimiento y mi pecado como mejor ofrenda a Dios. Esa es la participación espiritual en el misterio de la redención, y Dios nos redime a través de eso, nos rescata, nos levanta de nuestro pecado. Por lo tanto, cada vez que uno renuncia a algo, incluso los pecados, incluso qué es lo que quiere Dios, un corazón contrito y humillado, se realiza misteriosamente el misterio de la redención. Entonces, está el sacrificio que redime, es decir, ese sacrificio de Cristo nos rescata de la muerte, porque no merecíamos el perdón, pero Dios nos lo da. Y nosotros, ¿cómo nos solidarizamos con Cristo? Renunciando a lo poco que tenemos, principalmente el corazón contrito y humillado. Por eso se nos llama la conversión, para que Él nos rescate de ese pecado que nos tiene esclavizados. Más o menos es eso, podríamos decir otras muchas cosas, porque esto es un misterio inagotable. Padre, así es, el misterio de la pasión de Cristo es inagotable. Es bonito los ejemplos que nos ha puesto para poder centrarnos más en este tema tan importante para nuestra vida. Es un gusto haber compartido con ustedes, es un gusto que el Padre nos haya podido acompañar en este programa tan especial. A todos ustedes, Dios les bendiga, se les invita de manera muy especial para que vivamos esta Semana Mayor que se aproxima de la mejor manera, que la veamos en todos los sentidos, espiritual, de manera personal, de la relación que tenemos hacia Dios, pero también de la relación que tenemos con los seres que nos rodean. Padre, le invito para que acá terminando nos dé usted su bendición, que llegue a todas las personas que nos han acompañado en este programa, que nos sintonizan, y que sea un momento especial para ellos en el que preparen su corazón para vivir la Semana Santa de la mejor manera.
Claro que sí, y antes de dar la bendición, quisiera que nos uniésemos en oración con un soneto a Cristo crucificado que resumiría todo lo que hemos tratado en este programa y que el pueblo cristiano ama mucho, porque es un soneto que muchos le atribuyen a Santa Teresa de Jesús, otros dicen que no saben quién lo compuso, pero que es bellísimo y que nos descubre, nos desvela ese misterio de la cruz. Claro que sí, Entonces los padre. invito a orar y después les doy la bendición. Y este soneto dice de la siguiente manera, y ojalá contemplemos en este momento un crucifijo en donde nosotros podamos contemplar el infinito amor de Dios que se entrega por cada uno de nosotros. No me mueve, mi Dios, para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido, para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme el ver tu cuerpo tan herido. Muéveme, Señor, tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera. Señor, no me tienes que dar porque te quiera, porque aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. El Señor esté con ustedes. Y con tu Y espíritu. la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y los acompañe siempre. A todos muchas gracias y Dios los bendiga. todo su amor. Deja que todo renueva. Alto, escúchame, no sigas caminando más. Hoy quiero decirte lo que hizo Dios en mí. Tienes que saber que un día yo acepté al Señor. Soy un hombre nuevo y ahora vivo para Él. ¡Qué alegría es ser un testigo de Dios, de sentirle por fe en el corazón! Y aunque todos me digan que esto no es verdad, yo lo siento en mi vida aún más, mucho más. Deja que el Señor te envuelva, deja que toque tu puerta, deja que el Señor derrame todo su amor. Deja que todo renueva, deja que el Señor te envuelva, deja que toque tu puerta. Deja que el Señor